Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a analizar a fondo un documento clave para la vida escolar. Se trata del Manual de Convivencia de la Institución Educativa Santa Juana de Arco, allá en La Vega, Cauca. Nuestra fuente es el propio manual. Queremos entender bien cómo esta institución, cómo clasifica y maneja las diferentes situaciones que afectan la convivencia, ¿no? Desde los problemitas más chicos hasta cosas ya más serias. Es como asomarnos a las reglas del juego internas que buscan darle forma a esa comunidad. Exactamente. Y estos manuales son cruciales, de verdad, porque ponen las cartas sobre la mesa, definen qué se espera de todos y qué pasa si no se cumple. Esto es vital, digamos, para que cualquier colegio funcione de manera más o menos armónica. Muy bien, entonces entremos en materia. El manual organiza todo en 3 grandes categorías. Situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Parece una estructura bastante lógica. ¿Qué tal si empezamos por la base? Las situaciones tipo 1. El manual dice que son conflictos, manejados mal, o situaciones que pasan de vez en cuando y que afectan el clima escolar. Pero, y esto me parece importante recalcarlo, sin causar daño físico ni a la salud. ¿Qué tipo de cosas entran aquí exactamente? Esa es la definición clave, sí. Son incidentes, como decías, más bien menores, esporádicos. Afectan el ambiente, el día a día, pero no la integridad física de nadie. Molestan, sí, pero no hieren el cuerpo. Y los ejemplos que pone el manual, la verdad, pintan un cuadro súper completo de esas fricciones diarias que seguro pasan en cualquier colegio, ¿verdad? Cubren un montón de cosas, desde faltas de respeto, como usar apodos, burlarse de cómo es alguien físicamente. Sí, o mufarse. También cosas como el uso indebido de Internet, que hoy es tan común. O incluso faltarle el respeto a la institución misma o al propio manual. Claro. También menciona ignorar llamados de atención de los profes o directivos. O el desorden, las burlas en las formaciones, en las salidas. O hacer reclamos de forma agresiva. Ajá. Y algo práctico. Dañar cosas de otros, pero con la obligación de repararlo, eso sí. También la inasistencia o llegar tarde sin justificación. Y fíjate qué detalle interesante. ¿Cuál? Mencionan una excepción por el invierno para estudiantes de veredas lejanas. Eso te habla de que el manual intenta adaptarse al contexto rural, a la realidad de La Vega. Es un muy buen punto, ¿sí? Adapta la norma. Sigue la lista con cosas como dañar bienes de otros o del colegio. Apropiarse de algo ajeno, pero a pequeña escala. Exhibicionismo también lo mencionan. Estar en lugares prohibidos para menores si salen del colegio o meterse sin permiso a la secretaría, la sala de profesores. Lo básico también. No llevar el uniforme completo o el cuaderno que tocaba. Tirar basura, por ejemplo. O esos pequeños altercados, ¿no? Discusiones, insultos, hasta empujones que no pasan a mayores. Comer o beber en clase. Esconderle las cosas a un compañero. Fomentar la indisciplina general. Los murmullos, los gritos. O estar haciendo tareas de otra materia sin permiso. Y las académicas que mencionas. Copiar tareas o en exámenes. Ojo, eso aquí es tipo 1. Sí, es interesante esa clasificación. También evadirse de clases, entrar o salir del colegio sin permiso o fuera de horario. Y el tema estrella. Usar celulares o aparatos electrónicos en clases si no es para algo pedagógico. Y hasta usar bicicletas o patines en salones o pasillos. Incumplir con el uniforme de forma reiterada, llegar tarde más de 5 minutos. 3 retardos, dicen, equivalen a una falta de asistencia. Vaya nivel de detalle. Y respetar los símbolos patrios o del colegio. No usar el uniforme de educación física repetidamente. No llevar los útiles necesarios, dañar muebles a propósito, contestar de mala manera, con groserías. No entregar información a los padres o evadir o sabotear eventos extracurriculares. La lista es, exhaustiva para ser tipo 1. Definitivamente. Ahora, lo importante es ver qué pasa, ¿no? Las consecuencias. Lo inmediato es una bajada en la nota de disciplina y una anotación en el observador del estudiante. Ese es como el historial personal de seguimiento. Ajá. Pero aquí hay algo clave que revela la filosofía detrás. La regla de escalada. Si una falta de estas, tipo 1, se comete más de 3 veces, pasa a ser considerada tipo 2. Mira, o sea, no te permiten repetir y repetir la misma falta leve. Exacto. Sugiere una política de no dejar pasar la reincidencia.
Buscan cortar esos patrones, parece. Eso es muy interesante. Y mencionaste algo específico sobre el celular. Uy, sí. Esa regla es súper estricta. Si te pillan usando el celular mal en clase, decomiso hasta fin de año lectivo. Y el colegio dice, no nos hacemos responsables si se daña o se pierde. Y además, un trabajo escrito y una exposición sobre tecnología. Claramente quieren desincentivar mucho su uso indebido. Queda claro. Ahora, la ruta de atención para estas faltas tipo 1, ¿cómo la manejan? Mencionaste que se enfoca en lo pedagógico, en la mediación. Sí, el proceso intenta ser formativo. Empieza con diálogo. El profesor escucha al estudiante, intenta entender qué pasó. Luego se registra el hecho y se busca que el estudiante se comprometa a cambiar. Y si la cosa es un poco más tensa. Y se buscan acciones para reparar el daño causado, si lo hubo. Y algo fundamental, se involucra a los padres o acudientes. Siempre se busca que la familia esté al tanto. Y hablabas de mecanismos pedagógicos correctivos, muy específicos, que van más allá del simple regaño o la anotación. Sí, y eso es fascinante porque muestra un esfuerzo real por hacer que la sanción enseñe algo. Mencionan cosas como, test de atención, hacer exposiciones sobre la falta cometida, visitas a la casa del estudiante, Visitas domiciliarias, sí. elaborar carteleras con mensajes positivos o reflexivos, leer y analizar textos sobre valores e incluso tareas muy concretas, como ayudar con la limpieza de ciertas áreas, como los baños, o colaborar en el restaurante escolar por un tiempo determinado. O sea, buscan conectar la falta con una consecuencia que tenga un sentido, ¿no? Que enseñe responsabilidad o que repare simbólicamente. Exacto. Más que solo castigar, parece que la intención es formativa. Muy interesante ese enfoque, la verdad. Bueno, pero ¿qué pasa si la conducta es más grave desde el principio? O si esas faltas tipo 1 se repiten y escalan. Ahí entramos en las situaciones tipo 2. Y aquí el tono ya cambia. Hablamos de agresión escolar, de acoso o bullying y de ciberacoso o ciberbullying. Precisamente. La clave, según el manual, es que no llegan a ser delito todavía, pero sí son acciones repetitivas o sistemáticas. Y causan daño al cuerpo o a la salud, aunque sea un daño que no genere una incapacidad médica formal. Exacto. Ahí está el salto cualitativo respecto al tipo 1. La repetición, la sistematicidad o que ya haya un daño físico o a la salud, aunque sea leve, ya no es un incidente aislado o una molestia pasajera. Y es muy relevante que nombren explícitamente el bullying y el ciberbullying. Sí, eso muestra que están al día con problemáticas actuales. Claro, reconoce fenómenos que son centrales, lamentablemente, en la convivencia escolar de hoy. Y 2 ejemplos que dan para el tipo 2 ya son más serios, claro. Falsificar la firma de los padres, por ejemplo. O el fraude académico en exámenes o trabajos importantes. Ya no es solo copiar la tarea del compañero, que era tipo 1. Esto es un intento de algo más elaborado. Ajá. Obviamente, el acoso escolar en sus distintas formas: físico, verbal, social. También mencionan la agresión física con contenido sexual, siempre que no constituya delito, o portar cigarrillos o alcohol en el colegio. Se suman las peleas que sí causan un daño leve, a diferencia de los empujones del tipo 1. Escribir pasquines, grafitis ofensivos o denigrantes en baños o paredes. Hablar mal de la institución de forma sistemática o sabotear sus actividades. El incumplimiento reiterado de los deberes del manual. Ahí se ve la conexión con la escalada del tipo 1, ¿no? Lo que empezó leve, si insistes, sube de categoría. Exactamente. También portar o mostrar material pornográfico. Presentarse en el colegio ebrio o bajo efectos de drogas. E incluso atentar contra el medio ambiente escolar. Maltratar animales, provocar pequeños incendios. Y un punto que ya habías adelantado sobre las armas. En tipo 2 entra el portar armas o elementos peligrosos. O usarlos para amenazar. Si ya se usan para agredir, eso salta a otra categoría. La distinción es importante. Muy importante esa distinción, sí. Ahora, las consecuencias lógicamente suben de nivel. Bajan la nota de disciplina, por supuesto, y una sanción pedagógica más formal. Pero aquí la reincidencia tiene un peso mayor. Volver a cometer una falta tipo 2 lleva a matrícula condicional. ¿Qué significa eso exactamente? Es una advertencia muy seria. Básicamente le dicen al estudiante y a su familia: ojo, tu cupo en el colegio está en riesgo si esto sigue. Si estando bajo esa matrícula condicional,
el estudiante comete más faltas, incluso una tipo 1 o una nueva tipo 2, hay una sanción de 1 a 5 días de suspensión, pero con trabajo pedagógico en casa o en el colegio. Entiendo. ¿Y si reincide específicamente en una falta tipo 2 estando ya condicional? Ahí sí que la cosa se pone seria. Se inicia un proceso disciplinario formal ante el Comité de Convivencia Escolar. Ya no es solo una sanción directa, sino un proceso con todas las garantías. Vemos un sistema escalonado muy definido. Clarísimo. Y la ruta de obtención para este tipo 2 me imagino que también se formaliza bastante. ¿Cómo se manejan estos casos? Sí, aquí ya se activan protocolos más estructurados por parte del Comité de Convivencia. Si hubo daño físico o una afectación emocional seria, lo primero es buscar atención inmediata en salud, dentro o fuera del colegio. Prioridad a la salud. Totalmente. Luego, se dialoga con el estudiante involucrado, claro, pero la citación a los padres o acudientes es formal y obligatoria. Se buscan acciones restaurativas, o sea, no solo sancionar, sino intentar reparar el daño hecho, ya sea físico o en las relaciones. Y todo se documenta cuidadosamente. ¿Y la conexión con entidades externas que mencionabas? Aquí empieza a aparecer más claramente, aunque la gestión principal sigue siendo interna del colegio. El manual dice que se puede solicitar apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia o de la Comisaría de Familia si el caso lo amerita. El colegio evalúa si necesita esa ayuda externa. Entiendo. Y un detalle importante, se menciona explícitamente que las denuncias por acoso escolar pueden ser anónimas. Esto busca proteger a quien denuncia y facilitar que estos casos salgan a la luz. Es una medida necesaria, seguramente. Bueno, todo esto nos lleva, casi por gravedad, a las situaciones tipo 3, las más serias de todas. El manual es muy directo aquí. Corresponden a presuntos delitos según la ley colombiana. Se convierte en un activador de mecanismos legales y de protección externos. Hablamos de actos que podrían ser delitos. ¿Contra qué? Contra la libertad, la integridad y la formación sexual, contra la vida, el patrimonio, lo que esté tipificado en el Código Penal colombiano. La característica fundamental es que la respuesta principal ya no la da el colegio por sí solo. La tienen que dar entidades como la policía, el ICBF, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sí. la fiscalía, el sector salud. Depende del caso. El colegio informa y colabora, pero la batuta la toman otros. Los ejemplos que da el manual para tipo 3 son, pues, contundentes. Usar armas para agredir, ya no solo portarlas o amenazar como en tipo 2. Inducir a otros compañeros a cometer actos de violencia, a consumir drogas, al vandalismo. Ser declarado responsable judicialmente de delitos como hurto, estafa, extorsión. Pornografía, secuestro, acoso sexual, acceso carnal violento, prostitución. La lista es grave. También entra la falsificación de documentos oficiales del colegio, como certificados o boletines. El soborno, el chantaje o la amenaza directa a directivos, profesores o compañeros. Incitar a otros a atentar contra su propia vida. La participación en actividades ilícitas fuera o dentro del colegio. Y mencionaste antes 2 ejemplos que me parecieron curiosos por específicos. ¿Cuáles? Robar productos de la huerta o la finca escolar. Que eso sea tipo 3 sugiere que le dan un valor muy alto a esos recursos, quizá por ser un proyecto comunitario o pedagógico importante para ellos. Es una interpretación posible, sí. Refleja una prioridad institucional. El otro era, El matoneo o acoso que cause lesiones permanentes. Ahí ya la ley misma lo considera un delito de lesiones personales graves, así que es lógico que esté en tipo 3. por supuesto. Y finalmente, los delitos más graves que uno puede imaginar. Homicidio, violación, secuestro, extorsión, pornografía infantil, ya sea como autor o como cómplice. Ante una situación de estas, ¿cuál es la acción inmediata que ordena el manual? Es clara y directa. Informar a las autoridades judiciales competentes, sin dudarlo. Esto marca ese cambio fundamental en el rol de la escuela que decíamos. Se convierte en un puente obligatorio hacia el sistema judicial y de protección de menores. Es una responsabilidad grande para la institución. Enorme. Y es interesante que el manual también se pone en el caso de la duda. Si no está claro si un acto es delito o no, instruye a no quedarse con la duda internamente.
Dice, busquen asesoría inmediata de la policía, de la Defensoría del Pueblo, de la Comisaría de Familia, pero no decidan solos si algo es o no es delito. Bien pensado, para evitar errores u omisiones graves. Y la ruta de atención para el tipo 3, entonces, refleja esta primacía de lo externo. ¿Cuáles son los pasos? Son muy precisos y ordenados. Primero, si hay afectados, atención inmediata en salud física o mental. La prioridad es la víctima. Segundo, informar de inmediato a los padres o acudientes de los involucrados. Tercero, informar de inmediato a la Policía Nacional, específicamente a la Policía de Infancia y Adolescencia, y dejar constancia escrita de esa notificación. O sea, rapidez y registro. Exacto. Cuarto, se informa al Comité Escolar de Convivencia Interno, pero guardando la confidencialidad que estos casos requieren. Quinto, se debe reportar el caso en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Es un sistema nacional que recoge estadísticas y permite seguimiento. Y sexto, el colegio debe hacer seguimiento al caso, pero ya en conjunto con la autoridad externa competente que lo haya asumido. Entendido. Es una ruta muy clara y orientada a cumplir con la ley. Entonces, si miramos el panorama completo del proceso disciplinario, ¿cómo se integra todo esto? ¿El manual describe también como un camino general escalonado o no? Sí, busca ser progresivo en la intervención general, más allá de la clasificación tipo 1, 2 o 3. Empieza con lo más básico. Una amonestación verbal que busca orientar, no solo regañar. Si la conducta negativa sigue, ahí sí se deja constancia escrita y firmada en el observador del estudiante. Y a partir de ahí, la cosa va subiendo de nivel. Correcto. Con 2 observaciones en el observador en un mismo periodo, ya interviene el director de grupo. Habla con el estudiante, busca acuerdos, involucra a los padres si es necesario. Con 3 observaciones, ya escala la coordinación académica o de convivencia. Ellos citan formalmente al estudiante y a los padres. La cosa se pone más seria. ¿Y con 4 observaciones? Con 4 observaciones en el periodo, se convoca lo que llaman una reunión ampliada. Ahí están el estudiante, los padres, el rector, el personero estudiantil, que es el representante de los estudiantes, y el comité de convivencia. Los compromisos que salen de ahí son ya de muy alto nivel. Es casi como un último llamado de atención formal dentro de la estructura pedagógica. Se podría ver así. Y si incluso esos acuerdos de la reunión ampliada se incumplen, el caso ya llega al consejo directivo. Esa es la máxima instancia de gobierno escolar, donde están representantes de profes, padres, estudiantes, exalumnos, sector productivo. Y el rector. ¿Y qué puede decidir el consejo directivo? Pueden desde ratificar una amonestación formal, decidir una suspensión temporal. Durante la suspensión, aclara el manual, el estudiante es responsable de seguir estudiando por su cuenta y ponerse al día. O como sanción máxima, pueden decidir la cancelación de la matrícula y la exclusión del estudiante del colegio. Esa es la decisión más drástica. Sí, y el manual aclara que para casos muy graves, menciona específicamente atentados contra la vida, la honra o los bienes, el consejo directivo puede intervenir directamente sin pasar por todos los pasos previos. Siempre, eso sí, garantizando el debido proceso. Escuchar al estudiante, a los padres, revisar pruebas, etc. Y hay otros puntos sobre las consecuencias generales que también son relevantes, ¿cierto? Sí, un par de cosas importantes para entender cómo cierra el sistema. El Consejo Académico, que reúne a los coordinadores y jefes de área, evalúa formalmente el comportamiento de cada estudiante periodo a periodo. La reincidencia grave, especialmente después de haber sido suspendido, puede llevar a que el Consejo Directivo decida no renovarle el cupo para el año siguiente. Pierde el derecho a matricularse de nuevo. Tiene la palabra final sobre si se le renueva o no la matrícula a estudiantes que hayan tenido un desempeño bajo en comportamiento durante el año. Queda clarísimo que es un sistema muy estructurado. Intenta cubrir todo, desde lo más mínimo hasta lo más grave, con una lógica de escalada, de consecuencias progresivas y con rutas de atención diferenciadas. Totalmente. Este manual de Santa Juana de Arco realmente nos muestra un intento muy serio, muy detallado, por crear un marco normativo completo para la convivencia. Va desde esa apuesta por la mediación y la pedagogía para las faltas leves,
pasando por protocolos institucionales más formales y sanciones que van aumentando para las tipo 2, hasta la activación obligatoria y clara de rutas externas cuando se presume que se ha cometido un delito, en las tipo 3. Una reflexión final que me surge al ver todo esto es el complejo equilibrio que buscan estos documentos, ¿no? Por un lado, la necesidad obvia de mantener un orden, una seguridad, para que el aprendizaje sea posible. Por otro, un intento, al menos en el papel, de que esto sea formativo, de que las sanciones enseñen algo, que sean pedagógicas, y finalmente la obligación legal ineludible de actuar frente a situaciones graves que ya son competencia de otras autoridades. Es un equilibrio delicado, sin duda. Ver cómo se intenta plasmar todo eso en reglas tan específicas, tan detalladas, es realmente fascinante. Muestra el enorme esfuerzo por regular la complejidad de las interacciones humanas en un espacio tan intenso y vital como es la escuela. Es un microcosmos con sus propias leyes internas. Exacto, y nos deja pensando, por ejemplo, ¿cómo influirá el contexto específico de la Vega Cauca? Con sus propias realidades sociales, culturales, quizás hasta de conflicto en algunas épocas, en cómo se aplica realmente este manual en el día a día, más allá de lo que dice el papel. O, viéndolo desde otro ángulo, ¿qué nos dice este nivel de detalle, esta estructura tan jerarquizada, sobre cuáles son las prioridades fundamentales de esta institución educativa en particular? ¿Qué valoran más en la formación del carácter y la convivencia de sus estudiantes? Son preguntas muy pertinentes que quedan abiertas, sí, para reflexionar sobre la vida real de estos documentos en las comunidades educativas.